Ya lo vio, ya está aquí, precisamente don Juan Pablo López Banda, analista político de cabecera, a quien como siempre le agradezco que mediante el módico pago, porque sí le pagamos una botellita de agua cada semana, dice, me llegó un mensaje, no lo acabo de ver, tengan mucho cuidado con ese trabajo mal pagado, si fuera muy bueno, allá también hay gente. Bueno, pues se está reclutando gente, usted lo escuchó, por parte de Navpizza, la agencia de viajes. Quienes deseen acudir es en Escandón, pues al menos tenemos la garantía de alguien que está dando aquí la cara, y usted irá y les preguntará a ellos directamente cuando se vayan sus familiares. En fin, perdóneme, decíamos que está aquí don Juan Pablo López Banda, analista político de cabecera de esta mesa de análisis, como siempre. Gracias por acompañarnos. Y rápidamente vámonos al tema, porque hoy le toca jornada doble, así que lea listo 2 botellitas de agua. Don Juan Pablo, a nivel nacional, pues llama la atención la manera apoteótica de cómo fue recibida nuestra selección nacional en Brasil. Vaya forma como se quieren dispersar los grandes temas de este país. Porque, por el otro lado, poco se ha hablado del viaje de Peña Nieto a Europa, la visita que hiciera, y además le logra arrancar un sí voy a México al Papa. Yo me preguntaba cuando leí esa noticia, digo con todo respeto para las religiones, para todo el mundo, es un líder, es un gran líder, lo sé, pero decía, bueno, y como dijera Lucerito, o sea, nosotros los mexicanos, el que vaya un mandatario, nuestro mandatario, a hacer una invitación exprofeso y a otro mandatario, ¿sí?, del país más pequeño del mundo, que vaya a visitarlo y a pedirle que venga a visitarnos. Bueno, ¿qué ganamos? Lo que pasa es que, como usted dice, el país es el país más chico del mundo, pero es el más influyente, considerando y económicamente muy fuerte. Considerando la cantidad de adeptos que tiene la Iglesia Católica. Y bueno, siempre se ha manejado en México relacionar la política con la religión, o usar la religión para la política. Lo han hecho cantidad de expresidentes, que casi su primera misión o su primera urgencia cuando asumen el cargo es inviten al Papa a que venga. Casi el Papa viene a validarlos o a santificarlos y a protegerles, y entonces esa es una práctica de los gobiernos, ¿qué le puedo decir? Desde Echeverría, López Portillo, los últimos, Vicente Fox, hasta se fue precisamente a Roma con la esposa para conseguir que ya resolvieran lo de su divorcio. Recuerda que el histórico beso ahí en el Vaticano y en Roma, el presidente. Después Felipe Calderón hizo lo propio, y ahora, bueno, pues Peña Nieto no se puede quedar atrás. Sobre todo, creo que ahora puede hasta presumirle al Papa, hablando de poderosos, pues que tendrá un avión nuevo para esas fechas. Sí, qué barbaridad. Un avión de 580 millones de dólares. Hablando de tantos pobres y trayendo esos aviones. Bueno, quizás una vueltecita. Seguridad nacional, usted también no sea mal pensado, es seguridad nacional. Que la seguridad, imagínense que le llegase a pasar algo al presidente como le ocurrió a Muliño, que por no atender, por no dar mantenimiento a ese tipo de vehículos o de instrumentos donde se trasladan los grandes, la élite de nuestro país. Bueno, pues, pero eso es otro tema. Creo que esta semana lo que va a prevalecer en los medios va a ser el Día Internacional, el Día de la Libertad de Prensa. Y yo sinceramente le diré que a mí me gusta más celebrar el día 3 de mayo, que es el día que se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Esto fue decretado por la ONU allá por el 93, y desde entonces, bueno, cada año se celebra el Día Internacional de la Prensa. Y en relación a eso, Ban Ki-moon, que es el líder de la ONU, recientemente dijo: el periodismo ofrece una base para el debate informado sobre una gran variedad de temas de desarrollo, de los problemas ambientales, los avances científicos, a la igualdad de género, la participación de los jóvenes y la consolidación de la paz. Estos temas son muy importantes. Solo puede haber un buen gobierno cuando los periodistas tienen la libertad para examinar, escrutar y criticar las políticas y las actuaciones de estos gobiernos. Así de simple. Esto es lo que no lo dicta, no lo recomienda el presidente de la ONU,
21, y eso en relación al Día Internacional de la Prensa, que se celebró el 3 de mayo pasado. Como le digo, este es un día muy importante. Pero aterricemos en México. En México se celebra el 7 de junio, ¿sí? Esta fecha, recordemos, la estableció Miguel Alemán Velasco. Velasco, sí, Valdés era el otro, y lo establecieron, y desde entonces... 1951. Exactamente, aunque debemos recordar que el primer presidente que legisló o procuró que sus legisladores lo hicieran fue Benito Juárez, pero él hablaba en el sentido de la libertad de expresión de todos los mexicanos. Con el tiempo, cuando Miguel Alemán se estableció, que era exclusivamente el festejo para los periodistas. Y después Luis Echeverría estableció también el Premio Nacional de Periodismo, en 1976, que cuando gobernó, y desde esa fecha hacia acá, pues ese día, el día 7 de junio, se celebra en nuestro país. ¿Es fecha para qué? Para que los diputados de la clase, la élite política y económica, le brinden, les dediquen los titulares de la prensa nacional a los periodistas. En nuestro país, como le digo, se celebran muchos festejos de libertad de expresión, aunque, pues como le digo, antes la intención no era precisamente seguir ese ritual de alabanzas, de intercambio de adulaciones, sino establecer como una fecha para que los mexicanos recordáramos que la libertad de expresión la gozamos y es un derecho al que todos debemos tener acceso. Ese día los titulares se apartan para que la clase gobernante dirija halagos, parabienes a los periodistas, le ofrezca cenas, desayunos, organicen certámenes de periodismo nacional, estatales. Los integrantes de la élite política que poco soportan a los periodistas, ya en la realidad, ya he platicado con algunos, cotidianamente los evaden por perinches, dicen, que siempre les andan pidiendo no la nota para publicar. Qué mal pensados ustedes. Sino la nota, la otra. La nota de la nota. Seguramente. Las organizaciones recuerdan a los caídos, lanzan reclamos a los gobernadores, como es el caso de Javier Duarte de Veracruz, que le recordaron ya su deuda, que apresure a su procurador para que aclare los crímenes de periodistas como Regina Martínez, que fue corresponsal del Proceso. Fue la primera, sí. En el 2012. Fue la primera de su mandato, sí. Exactamente. Y después también le recuerdan que se castigue a los verdaderos autores intelectuales de la muerte de Gregorio Jiménez, quien fue plagiado el 5 de febrero de este año y que una semana después apareciera muerto su cuerpo junto con el de otros allá en las Chiapas, en Veracruz. Podemos agregarle cantidad de periodistas que han caído y que en esas fechas normalmente se les recuerda como un ritual. Lamentablemente nadie hace nada. Nada más como tal, claro. Exactamente, nadie hace nada para que se consiga y que se enclarezcan y se castigue sobre todo a los autores materiales y los autores, sobre todo los intelectuales. De tal modo que así es el ritual en México. No cambia mucho, cada año se celebra exactamente, cada año vemos las mismas notas, se mandan los mismos mensajes. Pero, ¿por qué? Porque habrá gente que muera por una nota, pero hay gente que vive de la nota, la nota, y entonces ellos saben, gracias a la nota, saben que la lisonja, la alabanza, pues aunque causa descrédito y vergüenza, pero deja satisfacciones para ellos. Reciben un premio, un regalo bondadoso de algún funcionario que aun cuando se siente extorsionado, está dispuesto a compartir parte del botín obtenido o de las ganancias obtenidas. Así se celebra la libertad de expresión en México, como si la libertad de expresión fuera algo exclusivo de los periodistas, ¿sí? Reconocidos, de los que aparecen en revistas, porque no todos son considerados periodistas, ¿sí? Sino solamente los que aparecen acreditados, los que están autorizados, los que se dedican a divulgar y publicar los boletines que emite el grupo que está en el gobierno, que los contrata además. Y estos periodistas también, en realidad son difusores que se encargan de establecer como información la publicidad de la clase política, que destina, por cierto, parte de lo que consigue, parte del presupuesto, para compartirlo con precisamente, ¿por qué? Por una conveniencia propia. A ningún político le gusta morir como las moscas.
a periódicas, de tal modo que por eso destinan parte de sus ganancias o de su presupuesto para agradarlos, festejarlos y premiarlos en esta fecha, en estas fechas como es el 6, el 7 de junio. El 7 de junio a partir de 1951 con Miguel Alemán Velasco. Y bueno, ese es el tema que inició ayer y dará para toda la semana, entre festejos, pachangas y demás, pero ya hablamos después en la siguiente mesa platicamos más ampliamente de esto, si le parece. ¿Sí? Vamos ahora de Río Verde. Ay, don Juan Pablo. Ay, don Juan Pablo. Dice un refrán muy viejo, y esto tuvo el origen, porque hace muchos años... No podríamos irnos a un cuarto. Déjeme nada más rápidamente leo un mensaje. Dice, qué bueno que esté el señor López Banda en el programa, pensé que hoy no lo había invitado. Sí, lo invité. Bueno, dice la historia que antiguamente cortar las barbas a alguien era una afrenta, era una ofensa. Sí, cuando era de señorío tenerlas. Sí. La vergüenza. Sí. Bueno, pues de ahí viene cuando se acuñó el refrán, que ahora cobra vigencia, que reza, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar. Bonita frase. Pero, ¿por qué viene esta frase? Bueno, este refrán aconseja tomar precauciones ante una inminente desgracia o escarmiento. ¿Pero por qué viene? Bueno, pues resulta que esta semana, el periodista que usted conoce, Juan José Rodríguez, en su muy leída columna Las Nueve Esquinas, de los jueves, publicó una nota, un comentario sobre una situación que guarda el municipio de Salinas y que está relacionado a la posible desaparición de poder, por denuncia de todo del alcalde de Salvador Hernández Gallegos y sus regidores. ¿Por qué? Porque violentaron la ley que señala que la tesorera no debe mantener parentesco con ningún... Pero la divorciaron, hombre, ya del cabildo, porque se incurre en nepotismo. La divorciaron para evadir castigo, la sanción, pero en los hechos vivían con su vida conyugal, de tal modo que estaban o pretendían engañar a la ley. Aquí hemos comentado en varias ocasiones sobre el nepotismo solapado por el cabildo, porque la tesorera municipal de este municipio que preside, no sé si Ulises o el señor Alejandro, el caso es que la tesorera es familiar directa de uno de los regidores, Salvador Izar Segura. Y de ese tema hemos hablado, pero nadie ha dicho nada, nadie ha tratado de corregir. Incluso hemos citado varias veces, y lo cito nuevamente, el artículo 79 de la Ley del Municipio Libre dice: cada ayuntamiento contará con un tesorero, mismo que no deberá guardar parentesco con ninguno de los integrantes del ayuntamiento, conforme a lo establecido en la fracción 17, artículo 51 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí. Así dice la ley, que se ha mantenido, que ha sido violada desde el inicio de esa gestión. Como usted bien mencionó, allá en Salinas se trató de evadir esta situación, divorciando, entre comillas, porque así incluso así lo cita el señor columnista Juan José Rodríguez. Legalmente están divorciados. Exactamente. Entonces, ¿pero qué va a ocurrir aquí en Río Verde? De modo que, bueno, pues aquí en Río Verde no se puede renunciar al regidor para poder salvar a su prima, la tesorera. ¿Por qué? Porque a menos que él le haga como el famoso sombrerito, que aquella maniobra que hicieron también chusca, por no decir ilegal, cuando sacaron a un funcionario para darle entrada al hijo de un asesor político del alcalde y pudiera ser regidor. Ay, don Juan Pablo. Bueno, de tal modo que, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que hasta en unos meses nos daremos cuenta si algún ciudadano se atreve, creo que ya hay varios apuntados, para solicitar el juicio político. Hasta entonces sabremos si se sancionará solamente a la tesorera o también la sanción alcanza al alcalde y su cabildo, a todos los regidores y las síndicos, desde luego, que son las abogadas del pueblo. ¿Por qué? Porque ellas avalaron con su silencio o su falta de acción esta violación a la ley que se comete al sostener en el cargo a la funcionaria en la tesorería, sabidos todos ellos, ¿sí?, del parentesco que guarda con el regidor Izar Segura. Aunque nuestro ayuntamiento, además del nepotismo que se solapa con la consanguinidad del regidor y la tesorera, habrá que agregar
que existe otro caso de nepotismo, porque resulta que el jefe del departamento de imagen, Rubén Urbina Izar, también es familiar de la tesorera. Otra situación que tampoco debería de ser, pero que prevalece. ¿Por qué? Porque a quién le importa respetar la ley. Nadie dice nada, todo está arreglado, el silencio está asegurado, de tal modo que de ese tipo de violaciones y otras más que se están dando, podría ser el caso, el de obras públicas también es familiar de otra regidora, y así sucesivamente. De tal modo que, como le digo, habremos que ver si el ciudadano, que según dice que sí se anima, presentará o no el juicio político, la solicitud de juicio político ante el Congreso, para que se sancione y sobre todo para que se remedie y se termine con esa evidente y desvergonzada falta de respeto a la ley. Bueno, pues... Si gusta, si tiene espacio, le puedo mencionar que el asunto de la tesorera no solamente es legal, el asunto también implica una serie de irregularidades que se dan en el manejo de los recursos públicos, porque el fondo es muy oscuro y entre otros los manejos sospechosos existen en algo que está relacionado. 3 elementos de la policía se acercaron antier conmigo para comentarme que presumen ellos, y por eso es que solicitan que alguien investigue, que se cometió un fraude con los fondos del Subsemún. ¿Por qué? Yo lo chequé, porque resulta que dice que supuestamente algunos elementos de la policía recibieron apoyos, mas sin embargo, ya consultados en lo individual, resulta que ellos no firmaron nada y presumen que les escanearon su firma de otros recibos, se la suplantaron en ese recibo donde supuestamente recibían apoyos de 5, de 10 y hasta de 20,000 pesos. ¿Quién se quedó con esa lana? Los elementos aseguran que ellos no han recibido ningún apoyo e incluso por eso es que solicitan públicamente que alguien investigue. No creo que lo haga el capitán Sandoval Plasencia, de tal modo que es el jefe del mando único en esta zona y es el jefe de garantizar la seguridad y aplicar la ley en este municipio. No creo que él va a participar, de tal modo que habrá que solicitar a que otra autoridad intervenga para que se aclare esta situación. Señora, dejaremos el tema que queda todavía. Fíjese en relación a un premio nacional de una empresa que se dedica a vender premios de esos de ego, de esos patitos, de esos que se dan al mejor presidente municipal de la República, a la mejor jefa del DIF en el país, pero ese asunto nos vemos otro día. Si gusta, mejor le comento rápidamente. Al respecto yo pregunté, porque algún elemento se había acercado conmigo y pregunté directamente a la tesorera, le dije, ¿qué pasa con esta situación de Subsemún? Ella me aseguró, más no lo vi en papeles, ella me aseguró que no hay recursos. Yo entiendo, estos recursos que se entregaron de manera extraordinaria fue porque fue una homologación de salarios, ¿sí? De salario cuando se les dio en una primera etapa o segunda etapa cuando estaba don Hilario Vázquez, pero ya quedaron homologados los sueldos y ya no hay por qué entregarles más recursos. Hasta donde entiendo, todos están a mano. Lo mejor es que alguien investigue, porque yo creo más en el elemento policíaco, que por su necesidad. Pero bueno, igual y no tiene los elementos para saber si sí es cierto que llegó ese recurso. Bueno, si usted se da cuenta que en la presidencia salió un cheque a su nombre y usted no lo ha recibido, ¿usted qué supone? No, mi vida. Digo, es un simple ejemplo, ¿eh? Es un simple ejemplo. Mejor vámonos, si es tan amable. Yo le agradezco muchísimo. Voy a mensaje, no le cambie, va a ver que mesa aguas con don Juan Ramón. Viene con la espada desenvainada. Pero bueno, cada quien es responsable de lo que aquí diga. Así que vamos a mensaje, no le cambie, regresamos. Le recuerdo lo que usted de sobra sabe y hoy más que nunca le repito, en el Día de la Libertad de Expresión y celebrando esto precisamente, yo soy su voz en los medios de comunicación, aunque a muchos les cale. Volvemos.